Bueno, el general Donovan y yo nos complace darles la bienvenida a todos al Comando Sur esta mañana. Es un honor para mí ser el primer secretario de guerra que dirige una conferencia de defensa hemisférica como esta en más de 30 años. Esta conferencia es sobre ti. Esta conferencia es sobre nosotros. Esta conferencia no se llama Apóstrofe de América, Conferencia Anticarteles de Estados Unidos. Es la Conferencia Anticarteles de Estados Unidos. Se trata de lo que podemos hacer juntos. Saben, han pasado más de 200 años desde que nuestra nación luchó por su independencia del dominio extranjero. La guerra de 1812 trató sobre cómo Estados Unidos defendió su independencia y protegió su territorio. Un carolino de 47 años que era general de división en el ejército, como se mencionó, Andrew Jackson, derrotó a un ejército británico, casi el doble de grande. Al dirigirse a sus tropas tras la victoria en la batalla de Nueva Orleans, Jackson declaró: nativos de diferentes estados, actuando juntos por primera vez, han cosechado los frutos de una unión honorable. Su éxito galvanizó a un país joven. En 1816, nuestro país eligió como presidente a un héroe de la guerra revolucionaria. James Monroe luchó en el ejército continental, liderando una carga contra mercenarios alemanes que luchaban para los británicos. El enemigo le disparó una bala de mosquete. Le cortó una arteria y casi muere. Pero el joven capitán se recuperó y llegó a ser gobernador de Virginia, secretario de guerra y uno de nuestros más grandes presidentes. En 1823, el presidente Monroe dijo que Estados Unidos debía el éxito de ese joven país a la sinceridad y las relaciones amistosas con otras potencias para afirmar nuestra política nacional. El presidente Monroe declaró: debemos considerar cualquier intento de países malignos de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Fue la doctrina Monroe de 1823. Y hoy, unos 200 años después, todavía nos maravillamos de la sabiduría de la declaración del presidente Monroe. Nosotros, como usted, queremos fronteras y territorios soberanos que sean seguros. Queremos acceso sin restricciones a territorios y comercio clave para que nuestras naciones puedan industrializarse. Y queremos evitar que poderes externos amenacen nuestra paz e independencia en nuestro vecindario compartido. Esta es la esencia de la doctrina Monroe. Ningún poder externo interferirá en este hemisferio. La nuestra debe ser una región de naciones fuertes y soberanas. Es el mismo principio que anima el enfoque de defensa del presidente Trump hoy en día. El presidente Trump y su Departamento de Guerra están inaugurando una nueva era de defensa nacional y hemisférica basada en la herencia única de nuestra nación y de sus naciones. Bajo el presidente Trump, restauramos el Departamento de Guerra. Verán, el Departamento de Guerra fue establecido por el general George Washington y sirvió a nuestra nación desde su fundación hasta nuestra ardua victoria en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus países también tuvieron alguna vez ministerios de guerra. Bajo el presidente Trump, nuestra nación tiene una determinación renovada que nuestros fundadores reconocerían, como Stephen mencionó y explicó. Ellos la reconocerían y la apreciarían. Por fin, estamos poniendo a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar, asegurando la paz a través de la fuerza y restaurando el sentido común. En nuestro departamento lo estamos logrando restaurando el espíritu guerrero, reconstruyendo nuestras fuerzas armadas a niveles históricos y restableciendo la disuasión en este hemisferio y en todo el mundo. Durante demasiado tiempo, los líderes en Washington y sus funcionarios de política exterior abandonaron la simple sabiduría de la doctrina Monroe. Estaban obsesionados con que Estados Unidos solo actuara en el extranjero. Ignoraron las advertencias del presidente John Quincy Adams, quien dijo que si nuestra nación iba al extranjero solo en busca de monstruos para destruir, dejaríamos de ser dueños de nuestro propio espíritu y de nuestro propio patio trasero.
Bajo líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto con los nuestros. Estas élites redujeron nuestro poder y presencia en este hemisferio, optando por una negligencia benigna que no tenía nada de benigna. En sus países, muchos líderes aceptaron el statu quo para coexistir con el narcoterrorismo, o apostaron únicamente por un enfoque policial que no logró disuadir ni desmantelar las amenazas. Lo mismo ocurrió en nuestro país bajo la administración anterior. Y el resultado de esta negligencia colectiva fue fatal. Más de 1 millón de estadounidenses murieron por fentanilo, cocaína y otras drogas. Cifras mayores que cualquier baja que hayamos sufrido en la guerra. Millones de inmigrantes ilegales invadieron nuestras fronteras y desestabilizaron naciones en todo el hemisferio. Bajo la administración de Joe Biden, la industria del tráfico de personas explotó en más de un 2000%. De una llamada industria de $500 millones en 2018 a 13,000 millones para 2022. Cárteles de terroristas en todo nuestro hemisferio, habilitados por adversarios, crearon y se beneficiaron del caos. ¿Qué crea el caos? La falta de liderazgo crea caos. En nuestra nación, grupos narcoterroristas como Tren de Aragua prosperaron. Violaron, envenenaron y asesinaron a estadounidenses inocentes. Aterrorizaron nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros vecindarios como lo hacen con los suyos. En toda esta región, estos delincuentes controlan y aterrorizan grandes extensiones de sus territorios. Matan a miles de sus ciudadanos y promueven un caos que a veces hace que la vida normal sea casi imposible. Los crímenes se dispararon de manera masiva. Nuestro hemisferio tiene 1/8 de la población, pero 1/3 de los delitos violentos por una razón. La retirada de Estados Unidos de la protección de sus ciudadanos y la complacencia de muchos vecinos en este hemisferio fue una gran traición. Eso es lo que fue, una gran traición contra nuestro pueblo y nuestras naciones. Bueno, el presidente Trump reconoce la sabiduría de la doctrina Monroe. Y los días en que traicionábamos y poníamos en peligro a nuestros propios ciudadanos han terminado. El presidente Trump ha restablecido la doctrina Monroe, la corolario Trump de la doctrina Monroe. O, si lo prefieren para abreviar, pueden llamarla simplemente la doctrina Donroe. Bajo el presidente Trump, asegurar los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental y mantener a salvo nuestra patria son nuestras principales prioridades de seguridad nacional. La histórica Estrategia Nacional de Defensa del presidente garantiza que el Departamento de Guerra priorice los recursos en torno a las amenazas y objetivos que son fundamentales para la defensa nacional. Y el pueblo y la prosperidad del pueblo estadounidense. Y para empezar, el Departamento de Guerra está una vez más defendiendo nuestras fronteras como una prioridad de nuestra defensa nacional. Junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, estamos defendiendo nuestras fronteras y haciendo que nuestras calles sean seguras nuevamente. Los cruces en nuestra frontera sur, en la frontera entre Estados Unidos y México, han caído al número más bajo de la historia. Los asesinatos a nivel nacional han disminuido en más de un 20%. Ahora tenemos control operativo de nuestra frontera sur. 0 personas están cruzando nuestra frontera sur. No descansaremos hasta tener control operativo total de cada centímetro de todas nuestras fronteras. Así que empieza con nosotros, lo estamos abordando, pero no nos detenemos ahí. Bajo el presidente Trump, por primera vez en la historia, el Departamento de Guerra también está a la ofensiva contra los narcoterroristas, aunque debería retroceder un paso. Para lograr un control operativo del 100% de nuestra frontera, no solo miramos a la patrulla fronteriza y dijimos, ese es su trabajo. Es una función de aplicación de la ley. Desplegamos al ejército de los Estados Unidos. Ahora, el mando de la 101.A División Aerotransportada controla la frontera sur. Desplegamos los mejores recursos del país en nuestra propia frontera para defenderla de narcoterroristas y traficantes de drogas.
no tratándolo simplemente como una función de aplicación de la ley, trabajando con nuestros socios, pero reconociendo que es una función militar fundamental. Pero pasar a la ofensiva con la Operación Lanza del Sur ha restaurado la disuasión contra los cárteles narcoterroristas que se beneficiaban envenenando a los estadounidenses. El mes pasado pasamos algunas semanas sin atacar ni un solo barco. ¿Por qué? Bueno, porque no pudimos encontrar muchos barcos para hundir. Y ese es precisamente el objetivo: establecer la disuasión frente a los narcoterroristas que han podido traficar casi sin restricciones. Y si la consecuencia simplemente era ser arrestados y luego liberados, bueno, esa es una consecuencia. Eso ya lo habían asumido hace mucho tiempo. Se tuvo que poner en marcha una nueva dinámica para que su ciclo de decisiones cambiara. Cuando los adversarios deben dejar sus posiciones cómodas, son más vulnerables al moverse en otra dirección. Ese es el plan. Las muertes por sobredosis han bajado. El flujo de fentanilo, tan letal, cayó un 56%. Seguiremos destruyendo estas amenazas. En enero, fuerzas estadounidenses irrumpieron y arrestaron a los ocupantes de la casa más peligrosa y el complejo más peligroso dentro del fuerte más fortificado en la ciudad capital de Caracas. De 2 individuos acusados, Nicolás Maduro y su esposa, fugitivos de la justicia estadounidense, de la ley estadounidense. La Operación Resolución Absoluta demostró la valentía de los mejores de Estados Unidos, nuestros combatientes. Nadie puede hacer lo que Estados Unidos de América puede hacer. Ni siquiera se le acercan. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son de alguna manera secundarias. Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, esa es nuestra preferencia. Y es el objetivo de esta conferencia que, en interés de este vecindario, todos lo hagamos juntos con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y capacitados. Para lograr esto, para trabajar juntos, primero debemos reconocer lo que se perdió y luego entender lo que necesita ser restaurado. Todas las naciones representadas en esta sala son descendientes de la civilización occidental. Nuestras naciones están y siempre estarán unidas por nuestra herencia, nuestra historia. Y la geografía en este nuevo mundo. Compartimos los mismos intereses y debido a esto enfrentamos una prueba esencial. Si nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios. Orgullosos de nuestra herencia compartida, con fronteras fuertes y pueblos prósperos gobernados no por la violencia y el caos, sino por la ley, el orden y el sentido común. O si estamos permanentemente divididos por otra cosa, desviados por fuerzas en competencia. El narcocomunismo radical y la anarcotiranía, que amenazan a nuestro pueblo, nuestras fronteras y nuestras tierras soberanas en nombre de una falsa soberanía o una falsa paz. La migración masiva descontrolada que sobrecarga los recursos nacionales destinados a los ciudadanos merecedores y genera crimen y violencia sin control. O la creencia en el llamado globalismo que busca borrar nuestras identidades nacionales distintas en nombre de la tolerancia. Borrar nuestras fronteras en nombre de la compasión. Y borrar nuestro espíritu guerrero y aquello que nos hace fuertes en nombre de la llamada diversidad y la corrección política. Una de las frases más tontas en la historia militar, que solía repetirse desde el antiguo Departamento de Defensa en la administración anterior, la decían una y otra vez más. Era: nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Es la frase más tonta en la historia militar. Porque lo que realmente es nuestra fortaleza es nuestra unidad. Nuestra fortaleza está en nuestro propósito compartido, en el entrenamiento que hacemos juntos, en las capacidades que tenemos para hacer cosas juntos. En nuestro contexto, la Constitución a la que juramos defender juntos, el uniforme que vestimos juntos. Esa es nuestra fortaleza. Rechazamos otras ideas y ofrecemos una nueva opción. Debemos defender nuestro interés nacional y restaurar nuestras identidades nacionales. De lo contrario, el resultado será el mismo.
Nuestro hemisferio será más pobre, más peligroso y más débil. Esto importa no porque busquemos predicarles sobre guerras culturales o ideologías, ni para decirles cómo deben gobernar sus países. No estamos aquí para decirles cómo deben gobernar sus países. En cambio, lo que importa es cómo evaluamos las amenazas que enfrentamos y las decisiones que tomamos sobre cómo superarlas. Eso es lo que definirá nuestro destino. El presidente Trump entiende que las amenazas actuales a la seguridad fronteriza y a los puntos clave de nuestro hemisferio son cuestiones existenciales para nuestra nación y para todas las suyas. Cuando los adversarios realizan incursiones en este hemisferio frente a la costa de Estados Unidos, el estado de Alaska, o frente a la costa de Groenlandia, o en el Golfo de América o el Caribe, eso es una amenaza directa para el territorio de Estados Unidos y para la paz en este hemisferio. Cuando los adversarios controlan puertos o infraestructuras en puntos estratégicos de estrangulamiento para el comercio de UU y del hemisferio como el Canal de Panamá o instalan instalaciones militares a solo millas de nuestra costa. Eso es una amenaza para el territorio de Estados Unidos y la paz en este hemisferio. Cuando asesinos terroristas y cárteles capturan infraestructuras estratégicas, recursos y pueblos o ciudades enteras cercanas a las fronteras de UU o a las costas de EU, o se benefician de la migración ilegal masiva. Eso es una amenaza para el territorio de Estados Unidos y una amenaza para todos ustedes, así como para las Américas. Los mismos adversarios que amenazan nuestro patrimonio compartido también amenazan nuestra geografía compartida. Buscan desplazar la histórica relación norte-sur que siempre hemos compartido con una especie de nuevo sur global. Eso excluye a Estados Unidos y a otras naciones occidentales, pero incluye a potencias no occidentales y a otros adversarios. La respuesta a nuestro desafío no es ignorar nuestra geografía en nombre de intereses globales, sino abrazar nuestra geografía compartida en nombre de los intereses nacionales. Por eso, el presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, pasando por el Canal de Panamá y los países que lo rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque toda nación y territorio soberano al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en este gran vecindario en el que todos vivimos. Cada uno de estos países limita ya sea con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte. Cada uno de estos países se encuentra al norte de las dos barreras geográficas básicas que existen en esta región, el Amazonas y la Cordillera de los Andes. Esta es una geografía básica que no enseñamos en las escuelas tanto como deberíamos. Y esto restablece nuestras relaciones norte-sur, y debemos hacerlo bien. En el norte, Estados Unidos debe mejorar su postura y presencia en cooperación con ustedes y nuestros socios soberanos para defender nuestro perímetro de seguridad inmediato compartido. En el sur, es decir, al sur del Ecuador, al otro lado de este gran vecindario, fortaleceremos las alianzas mediante un mayor reparto de responsabilidades. Esto les permitirá asumir un papel más importante para defender el Atlántico Sur y el Pacífico Sur y para asegurar la infraestructura y los recursos críticos en asociación con Estados Unidos y otras naciones occidentales. Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial, así como hundimos barcos con torpedos en la Segunda Guerra Mundial. En el Departamento de Guerra lo llamamos la defensa del cuarto de esfera y lo haremos de nuevo. Si hablamos en serio sobre nuestra seguridad nacional y si priorizamos la geografía, no podemos seguir con las cosas como siempre. Esto significa que para cada país de este hemisferio, la seguridad fronteriza debe ser su máxima prioridad. La seguridad fronteriza es seguridad nacional. El presidente Trump lo dijo cuando empezó su campaña. No eres un país si no tienes fronteras, y tiene razón.
El presidente Trump selló nuestra frontera al ordenar a las Fuerzas Armadas movilizar recursos y personal para detener la invasión de los cárteles y otros actores criminales. Ustedes también pueden hacer esto, y muchos de ustedes ya lo han hecho. Esto también significa que ustedes pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas. Hemos tenido una gran colaboración con muchos países en los últimos meses y quiero agradecer a cada país en esta sala que ha apoyado nuestro acceso para encontrar, fijar y terminar objetivos de los cárteles. Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Se debe hacer más, tanto por parte de ustedes como de nosotros, para atacar a los grupos narcoterroristas en todos los ámbitos. Desmantelaremos las redes narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que las apoyan. Corregiremos los errores del pasado, los errores del llamado Sur Global. Quiero agradecer al general Donovan, quien ha sido un excelente socio y un gran nuevo líder aquí en el Comando Sur. Uno de los grandes errores del pasado fue que nuestros líderes no le dieron al Comando Sur con el apoyo que necesitaba. Era un comando repleto de abogados, trabajadores sociales, ONG y agentes del orden. Eso está cambiando. General, estoy dando instrucciones a mi equipo para que corrija estas fallas históricas, para garantizar que su comando tenga los recursos y el personal que necesita para esta sólida misión que tiene por delante. Es lo mínimo que podemos hacer. Quiero agradecerte absolutamente todo. Ya era hora. Pero no somos solo nosotros en el Departamento de Guerra y no es solo el Comando Sur. Esto abarca toda la administración Trump. Esto también abarca todo el Departamento de Guerra. Stephen Miller, gracias por tu apoyo, tu liderazgo, tu claridad y por entender por qué esto es importante para cada ciudadano estadounidense. Y por qué el Departamento de Guerra es fundamental para asegurar que esto suceda. Esto no sucede sin el presidente Trump y no sucede sin tu claridad y tu liderazgo. También quiero agradecer al general Nordhaus por tu apoyo en todos los niveles. Hay tantos a quienes agradecer. Veo aquí a Corey Lewandowski del Departamento de Seguridad Nacional. Esto no sucede sin el Departamento de Seguridad Nacional. Por supuesto, Joseph Humeyer, la otra parte del nuevo bromance entre él y el general Donovan. Eric Garrity, quien, desde el primer día en mi oficina, él fue mi primer sargento en Irak, es uno de mis asesores principales. Desde el primer día trabajó en Southcom durante mucho tiempo y dijo, tenemos que enfocarnos en la amenaza de los carteles. Y formó un equipo para ayudarnos a ir en esa dirección, mucho de lo cual se manifiesta hasta el día de hoy. Patrick Weaver, Phil Hexet, a quien casualmente conozco, y Ricky Berea, mi jefe, por hacer un gran trabajo organizando esto. Tony Salisbury, gracias. Tantas personas que cada día en Washington, espero que sepan, están trabajando arduamente para correr tan rápido como ustedes, para estar a su lado en esta misión. Esta no es una conferencia con banderas para que nos felicitemos a nosotros mismos. Les puedo asegurar que si le vendiera eso al presidente Trump como objetivo, me echaría de su oficina. Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países y lograr un objetivo compartido. Y hacerlo de manera decidida. Esto no es una calle de un solo sentido. Cada socio en esta región también debe hacer más e invertir más en su propia seguridad. Nosotros, como ustedes, queremos un hemisferio de naciones soberanas, seguras y prósperas. Nosotros, como ustedes, queremos lo que otro gran presidente estadounidense, Teddy Roosevelt, llamó la paz permanente en este hemisferio, y eso requerirá acción de todos nosotros. Saben, antes nuestras escuelas solían enseñar a los niños estadounidenses sobre nuestra bendita historia. Cada niño en la escuela primaria crecía conociendo la historia extraordinaria de este país. Sabían que el presidente James Monroe fue una vez huérfano, que con apenas 16 años tuvo que cuidar de sus hermanos. Yo tengo un hijo que casi tiene 16 años. Él no podría cuidar de nada. Es asombroso.
Bueno, ese huérfano llegó a ser no solo uno de los más grandes presidentes, sino uno de los más grandes estadounidenses. Después de su presidencia, cuando su esposa murió y él se volvió frágil y enfermó de insuficiencia cardíaca, aún así hablaba de lo que él llamaba nuestra causa compartida de la libertad. Seguía hablando de los trabajos y los peligros de nuestra guerra por la independencia. James Monroe, nuestro séptimo presidente, murió el 4 de julio, el día de la independencia de 1831. 50 años tras 1776. En el Departamento de Guerra seguimos en 1775, cuando los estadounidenses tomaron las armas antes de la independencia. Ustedes también forman parte de 1775. Sin la fuerza de las armas, sin nuestros ejércitos, no podemos mantener nuestro país seguro. Esa es mi responsabilidad y también la de ustedes. Con Donald Trump en la oficina oval y con todos ustedes aquí, todavía podemos hacer realidad ese antiguo sueño de James Monroe en nuestro tiempo. Haremos que las Américas sean grandes. Nuevamente, gracias y que Dios los bendiga. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.